Buenas, estimados profesores, investigadores y participantes. Es un honor estar con ustedes en este encuentro de investigación educativa Perspectiva Pentadimensional. Mi nombre es Rosa Palomino Salas, soy profesora de educación preescolar con formación de posgrado en ciencias de la educación y actualmente me desempeño como docente tutora en Colombia. En este marco presento una investigación sobre la innovación lúdica digital y el aprendizaje socioemocional en la educación inicial, fundamentada en un enfoque pentadimensional que articula la realidad, el conocimiento, los fines, los métodos y la ética en el marco coherente y crítico de mi investigación. Desde la dimensión ontológica, el estudio concibe el juego digital como un fenómeno educativo complejo, situado donde el niño y el docente construyen realidades con significados y emociones en un contexto específico. Este objeto es relacional, contextual, procesual e integral, porque se configura en la interacción y se articula de manera inseparable lo cognitivo, lo emocional, lo social y lo lúdico en los aprendizajes que emergen en la educación inicial. En la dimensión epistemológica, la postura es constructivista interpretativa. El conocimiento se construye en la interacción de los niños, docentes y recursos digitales en el contexto educativo. El investigador participa activamente en el proceso, incluyendo sus consideraciones, sus decisiones, valores. Se busca un conocimiento cualitativo y contextualizado, centrado en comprender los significados, las experiencias de quienes usan las herramientas digitales para favorecer el desarrollo socioemocional en la educación inicial. La dimensión metodológica se sustenta en un enfoque cualitativo, constructivista e interpretativo. Mediante un estudio de caso en educación inicial, se trabaja con niños y docentes seleccionados intencionalmente usando la observación, la entrevista y el análisis de recursos digitales, con un análisis temático que garantice rigor y ética. El propósito es comprender cómo la innovación lúdica digital favorece el aprendizaje socioemocional orientados a las prácticas educativas. La dimensión teleológica, el cómo se investiga, su finalidad de investigación es comprender cómo la innovación lúdica digital favorece el desarrollo de competencias socioemocionales en educación inicial. Busca aportar evidencias para orientar la práctica pedagógica centrada en el bienestar y en el aprendizaje significativo, integrando lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Además, pretende transformar la práctica educativa e incorporando de manera intencionada la innovación lúdica digital como mediación pedagógica para el desarrollo integral de los niños. La dimensión axiológica reúne los valores y principios éticos que orientan esta investigación, entendiéndola como un proceso no neutro y comprometido con la dignidad, la protección y la confiabilidad de los niños, desde una postura humanista, crítica, que busca transformar las prácticas pedagógicas hacia entornos más justos, inclusivos y respetuosos a la diversidad en la educación inicial mediada por las tecnologías digitales. En conclusión, este marco epistemológico es constructivista, interpretativo y humanista. Se sostiene en la teoría, en la metodología y en la ética de un estudio sobre la innovación lúdica digital y el aprendizaje socioemocional, reafirmando el compromiso con el bienestar integral de la infancia y con la transformación reflexiva y social responsable de la práctica pedagógica.
Con todo esto, doy por terminado el marco pentadimensional de mi investigación. Agradezco su atención. Muy buenas tardes para todos los compañeros. En esta ocasión presento el trabajo denominado Dimensiones del conocimiento y objeto de estudio, un enfoque pentadimensional. Esto está relacionado con el trabajo investigativo, aprendizaje adaptativo mediado por inteligencia artificial en la educación superior. Bueno, en este caso estoy presentando las dimensiones del conocimiento y el objeto de estudio. Presento mi intención de investigación mediante el enfoque pentadimensional. El centro es el objeto, aprendizaje adaptativo mediado por la inteligencia artificial en educación superior. Alrededor, las 5 dimensiones organizan la coherencia del estudio, que es el fenómeno, cómo se conoce, con qué valores se investiga, para qué se investiga y cómo se procede metodológicamente. La idea clave es que estas dimensiones no son una lista, se articulan para sostener rigor y coherencia. En cuanto al objeto de estudio y la mirada multiescalar, podemos decir que mi objeto de estudio se entiende como el fenómeno educativo complejo que se expresa en 3 escalas, en la macro, en la meso y en la micro. Esto evita reducir la inteligencia artificial a una simple herramienta, porque su mediación altera prácticas, decisiones y criterios de valoración. El objetivo general orienta el análisis hacia la comprensión crítica y la generación, más bien, de orientaciones para una integración inclusiva y humanizadora. En cuanto a la dimensión ontológica, considero que no lo asumo solo como un sistema técnico, sino como una realidad sociotécnica, donde interactúan componentes algorítmicos, mediaciones pedagógicas y condiciones institucionales. Por eso la pregunta ontológica apunta a cómo existen esa mediación en prácticas concretas y qué efectos genera en el aprendizaje, la enseñanza y la justicia educativa. En cuanto a la dimensión epistemológica, establezco cómo conozco el objeto y desde qué relación. Asumo que en investigación socioeducativa hay intersubjetividad. El conocimiento se construye desde las experiencias, significados y prácticas. El triángulo muestra que la evidencia no es solamente lo que hace el algoritmo, sino cómo docentes, estudiantes la interpretan y negocian y actúan ante la mediación tecnológica. La axiología, en este caso, explicita que investigar no es neutral, se investiga desde los valores. En la inteligencia artificial educativa, el foco ético incluye la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la explicabilidad. Esta dimensión orienta justamente mi trabajo, mi posición, en cuanto a que la inteligencia artificial debe ampliar capacidades humanas y educativas, no sustituir la mediación pedagógica ni convertir el aprendizaje en vigilancia o automatismo. En cuanto al asunto de la teleología, aclaro que en este caso el estudio no busca solo medir eficiencia, sino comprender el fenómeno, valorar implicaciones éticas y pedagógicas y, con base en ello, transformar, producir orientaciones para una integración crítica. Esta finalidad actúa como un criterio de coherencia. El método debe servir a este propósito. En cuanto a la metodología, decido cómo, cuándo, dónde y con qué investigar, pero esas decisiones no se toman aisladas. El principio de coherencia exige que las estrategias y las técnicas respondan al modo de ser del objeto y al lugar epistemológico y que respeten también los valores y los fines declarados, ¿no? Aquí pues hago como un cierre y comento que la pentadimensionalidad, ¿no?, permite justificar decisiones y sostener ese rigor en toda la arquitectura del estudio, ¿no? Entonces, por eso encontramos pues dentro de las estrategias, las técnicas, la ética y las dimensiones, pues todo el acervo metodológico que nos va a servir y nos va a ayudar justamente para el desarrollo de este trabajo. Estas son las referencias que utilicé para hacer esta presentación, principalmente los materiales utilizados y obviamente el trabajo avanzado que se ha desarrollado en el programa.
Gracias por la atención, muy amables. Buen día para todos. Mi nombre es Johnny Mancilla Díaz, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL. Les presentaré los planos del conocimiento aplicados a un objeto de estudio. Esto en el marco de la unidad curricular Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, asesorado por la doctora María Chacón Corzo. Laboro en el área de tecnología e informática en Bogotá, Colombia. En este video les voy a explicar cómo se aborda el enfoque pentadimensional de la investigación aplicado a un objeto de estudio sobre el desempeño de las inteligencias artificiales generativas o AIGs, tales como ChatGPT y Gemini, como asistentes en el aprendizaje del desarrollo web básico. Cuando decimos desarrollo web básico nos referimos al desarrollo de aplicaciones web que permiten realizar operaciones básicas sobre una base de datos tales como creación, eliminación, actualización y consulta de registros de información. De igual manera, estas aplicaciones siguen un patrón de arquitectura llamado MVC o modelo vista controlador. Desde lo ontológico se investiga un método de aprendizaje que combina la generación automática de aplicaciones web con rutas de aprendizaje guiadas por inteligencia artificial generativa para principiantes. En este contexto es importante resaltar que el desarrollo web requiere el dominio e integración de múltiples tecnologías y lenguajes de programación como los que vemos en pantalla, tales como JavaScript, CSS, HTML, lenguajes como PHP, Java, Python, entre otros. Para estudiantes principiantes que solo tienen conocimientos básicos en estos componentes, el proceso de aprendizaje con metodologías tradicionales o incluso con asistentes y frameworks puede conducir a una curva extensa. Esto se debe principalmente a la escasez de ejemplos didácticos que ilustren de manera clara la integración y el funcionamiento conjunto de estos elementos, lo cual, según autores como De Petrillo y Musbacher, representa un verdadero desafío debido a las limitaciones de tiempo y recursos. Estos autores han trabajado ampliamente la generación automática de aplicaciones web. Por otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial, en particular de los modelos de lenguaje de gran escala o LLMs como ChatGPT, han transformado tanto la ingeniería de software como los procesos educativos en computación, llegando a hacer posible la personalización de la experiencia de aprendizaje. Esta convergencia entre automatización y personalización hace pertinente explorar nuevos recursos didácticos que combinen ambos enfoques para mejorar, como se busca bajo este objeto de estudio, el aprendizaje del desarrollo web básico. Desde el plano epistemológico, el conocimiento será construido mediante la interacción entre el aprendiz y la inteligencia artificial generativa, que será evaluada mediante criterios cualitativos y cuantitativos. En relación con lo axiológico, se busca fortalecer el aprendizaje autónomo y apoyar la labor docente en contextos con recursos limitados y reducir la brecha de acceso al conocimiento tecnológico. Desde lo teleológico, la finalidad es evaluar la efectividad pedagógica de las inteligencias artificiales generativas e implementar un generador de aplicaciones web y aportar criterios para su posible incorporación en el proceso educativo. Desde lo metodológico, se adopta un enfoque mixto estructurado en fases, donde se compararán las inteligencias artificiales generativas con factores como precisión técnica, consistencia interactiva y asistencia pedagógica. Como conclusión, el enfoque pentadimensional fue un marco orientador para dar coherencia, rigor y validez al proceso investigativo de este objeto de estudio. Gracias por su atención.
Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Lewis de la Rosa Caraballo, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, docente de biología y química en la institución educativa La Gaviota, Cartagena de India. En este video voy a mostrar las bases epistemológicas de mi investigación doctoral desde un enfoque pentadimensional. Hay que reconocer la importancia que tienen los planos del conocimiento en la investigación educativa. Mi objeto de estudio es modelo didáctico desde la perspectiva ambiental para afianzar el nivel de conciencia en el medio ambiente. La educación ambiental se configura como un eje estratégico para responder a las problemáticas socioambientales contemporáneas, especialmente en territorios vulnerables como en Cartagena de India. En este contexto, la escuela se constituye en un escenario clave para la formación de una conciencia ambiental crítica y responsable en estudiantes. El objeto de estudio se orienta al diseño de un modelo didáctico desde la perspectiva ambiental para fortalecer la conciencia ambiental, entendiendo dicha conciencia como un proceso integral que articula conocimientos, valores, actitudes y prácticas contextualizadas. Mi objetivo es diseñar un modelo didáctico desde la perspectiva ambiental mediante un proceso de análisis, fundamentación y estructuración pedagógica participativa para afirmar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de la institución educativa La Gaviota, Cartagena de India. Se tienen en cuenta los planos del conocimiento para esta investigación. El primer plano, que es el plano ontológico, que se investiga. Desde el plano ontológico, la conciencia ambiental se concibe como una realidad socioeducativa, dinámica y construida, que emerge en la interacción entre los estudiantes y la institución educativa y el entorno socioambiental. No se reduce a la adquisición de información, sino que expresa un modo de ser y relacionarse con la naturaleza. El objeto de estudio asume al estudiante como un sujeto ecológico inmerso en los procesos sociales, culturales y ambientales que configuran su identidad y su acción en coherencia con una visión en la realidad con el ambiente. El plano epistemológico. ¿Quién conoce y cómo? La investigación se inscribe en un enfoque constructivista y crítico. El aprendizaje se concibe como un proceso activo de construcción de significados contextualizados, según Sauve, donde el conocimiento ambiental se construye de manera intersubjetiva a partir de las experiencias, saberes y prácticas de los actores educativos. El estudiante es reconocido como un sujeto con conocimiento capaz de interpretar críticamente las problemáticas socioambientales de su entorno, lo cual le permite de participar en generación de alternativas sostenibles, superando una visión transmisiva del saber ambiental. El plano axiológico. ¿Por qué investigar? La investigación se fundamenta en valores éticos asociados a la responsabilidad ambiental, la sostenibilidad, la justicia socioambiental y la corresponsabilidad ciudadana, en donde la educación ambiental se asume como una práctica ética orientada a la formación integral del sujeto. Investigar el diseño de un modelo didáctico ambiental responde al compromiso de la educación con la protección del ambiente y con la formación de ciudadanos sensibles, críticos y comprometidos con el cuidado del entorno. El plano teológico. ¿Para qué investigar? La finalidad de la investigación es transformar las prácticas educativas mediante el diseño de un modelo didáctico que promueva el fortalecimiento de la conciencia ambiental en los estudiantes. El estudio busca generar experiencias de aprendizaje significativo que incidan en la manera de comprender
y actuar frente a los problemas ambientales. Desde esta perspectiva, la investigación se orienta a contribuir a la formación de una ciudadanía ambiental responsable y a la construcción de una cultura escolar comprometida con la sensibilidad en coherencia con las políticas de educación ambiental vigentes. El plano metodológico, cómo investigar. Metodológicamente se privilegia un enfoque cualitativo e interpretativo coherente con la naturaleza compleja y contextual del objeto de estudio. Este enfoque permite comprender las prácticas pedagógicas y los procesos de construcción de la conciencia ambiental en su entorno real. El modelo didáctico ambiental se construye con un marco integrador que articula teoría y práctica según González, favoreciendo la coherencia entre los valores, el conocimiento, los métodos y la finalidad educativa en concordancia con el enfoque pentadimensional. En conclusión, podemos decir que el enfoque pentadimensional contribuye en esta investigación a la implementación de aportes teóricos y prácticos para un modelo didáctico que afiance el nivel de conciencia en los estudiantes de la institución educativa. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Oscar Mauricio Mesa Rincón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta presentación voy a exponer cómo los planos del conocimiento en la investigación educativa se articulan con mi objeto de estudio, que lleva por título Ansiedad escolar, una nueva realidad en el mundo actual, hacia su integración en el currículo como componente formativo en grado octavo del Colegio Nieves Cortés Picón. Antes de hablar de los planos, es importante dejar claro qué entendemos por investigación educativa. Se trata de un proceso sistemático y riguroso de indagación que busca comprender, interpretar y transformar los fenómenos educativos. Ahora bien, investigar no es simplemente seguir una serie de pasos técnicos. Desde la perspectiva de Habermas en 1971 y Carl Kemmis en 1986, los cuales trabajan su obra de teoría crítica de la enseñanza, para ellos la investigación educativa se concibe como una praxis transformadora. Es decir, no solo busca describir la realidad, sino entenderla para poder mejorarla. Estos autores nos enseñan que investigar en educación es un acto basado en valores, con un compromiso social y profundamente humano. Precisamente por eso toda investigación educativa necesita fundamentarse en múltiples planos del conocimiento, que son las dimensiones filosóficas desde las cuales el investigador decide desde dónde aprende, qué es lo que estudia, para qué lo hace, con qué valores y cómo los aborda. Estos planos son 5, que es el epistemológico, el ontológico, el axiológico, el teleológico y el metodológico. Veamos brevemente qué aborda cada uno de estos planos. Si hablamos del epistemológico, se refiere a cómo se construye y valida el conocimiento. Básicamente responde a la pregunta de ¿desde dónde conocemos? Como decía Bunge en 1980, toda ciencia debe dejar claro sus cimientos. Desde el plano ontológico, la pregunta por la naturaleza de la realidad que se investiga. ¿Qué es eso que estamos investigando realmente? Sería nuestra pregunta. Heidegger en 1927 nos invita a reflexionar sobre el ser de las cosas, no solo sobre su apariencia, sobre su exterior. En el plano axiológico tiene que ver con los valores éticos que orienta la investigación. Shaler en 1913
nos plantea que los valores no son subjetivos, sino que constituyen una dimensión esencial de todo conocimiento. En el plano teleológico se refiere a finalidades y propósitos de la investigación. La pregunta clave aquí sería, ¿para qué investigamos? Habermas insiste en que el conocimiento siempre está movido por un interés y que es fundamental hacerlo explícito. Y por último, en el plano metodológico, se define el camino y el procedimiento para generar conocimiento. Como señala Martínez en 2006, el método debe ser coherente con la naturaleza del objeto y los fines de esta investigación. Ahora voy a explicar cómo estos planos se vinculan concretamente con mi investigación. Entonces, desde el plano epistemológico, mi investigación adopta un enfoque interpretativo hermenéutico. Esto significa que no busca medir la ansiedad escolar con un test o números fríos, sino entenderla a través de las voces y experiencias reales de los protagonistas. Estoy hablando de nuestros estudiantes, en mi caso de los estudiantes de grado octavo, de los docentes y de las familias de los estudiantes, las familias de nuestro colegio. Aquí el conocimiento nace del diálogo entre quienes viven el día a día, no desde una medición externa que reduzca la experiencia simplemente a un número. Desde el plano ontológico, no veo la ansiedad escolar como un simple problema individual que se cura con medicamentos. La entiendo como algo que nace de las relaciones de poder, de cómo se evalúa y de la cultura del mismo colegio. Como decía Freire en 1970, la educación debe ser un acto de libertad, no de control. Desde esa mirada, la ansiedad que experimentan nuestros estudiantes puede entenderse como un síntoma de una pedagogía que muchas veces sin quererlo los silencia totalmente. Veamos ahora los tres planos restantes. En cuanto al plano axiológico, esta investigación sustenta en valores de cuidado, empatía e inclusión. No es solo un ejercicio académico, sino un compromiso ético con la dignidad de nuestros estudiantes. Como señala Castro en 2024, repensar el currículo como un acto de acompañamiento implica reconocer que la ansiedad no es un problema individual, sino una tensión de la propia escuela que debemos atender. Desde el plano teleológico, la finalidad es buscar generar una aproximación teórico-práctica que permita integrar la ansiedad escolar como componente formativo en el currículo de grado octavo, obviamente. No se trata de etiquetar a los alumnos como enfermos, sino de fortalecer competencias socioemocionales como la autorregulación, la empatía, la toma de decisiones y la resiliencia. La meta sería transformar la escuela en un espacio emocionalmente seguro. Y por último, desde el plano metodológico, se emplea un enfoque cualitativo interpretativo con voces de estudiantes, ya lo dijimos, de docentes y de familiares de nuestra institución. Esto es coherente con lo que propone Martínez en 2006. El método debe respetar la naturaleza del fenómeno que se investiga, la ansiedad escolar como experiencia vivida. No puede reducirse a datos cuantitativos. Necesita ser escuchada, comprendida y, claro, interpretada también. Ahora miremos por qué es tan importante precisar estos planos en una investigación educativa. Permítame, voy a destacar 4 razones fundamentales. Primero, la coherencia investigativa. Definir los planos asegura la articulación lógica entre el qué, el cómo, el para qué y el de dónde la investigación.
Entonces es mirar en qué momento la investigación pierde solidez. Segundo, la rigurosidad académica. Los planos nos obligan a fundamentar el estudio en bases sólidas que trasciendan la mera descripción del problema, para así alcanzar una comprensión profunda y transformadora. Tercero, la pertinencia contextual. Esta es precisar los planos, lo cual nos permite adaptar los marcos teóricos a la realidad específica del colegio, así evitando recetas genéricas que nos respondan a las necesidades reales de nuestros estudiantes. Y por último, la contribución del conocimiento. Esta investigación genera un aporte original al campo de la educación emocional en contextos escolares colombianos, un tema que ha sido históricamente relegado por los currículos tradicionales, centrados exclusivamente en lo cognitivo. Como conclusiones, definir estos planos nos han permitido crear un marco de trabajo que no ve la ansiedad como un problema aislado, sino como un reto educativo que exige respuestas éticas y humanas. El gran aporte para el Colegio Unides Cortés Picón es dar una base para que la educación emocional sea un eje central, ayudando a que la escuela eduque para la vida, el bienestar y la dignidad. Pienso que integrar la gestión emocional como eje formativo no es un complemento, es una condición necesaria para que educar sea también un acto de cuidado, transformación y, claro, de esperanza también para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Margarita Alexandra Vázquez Acevedo. Soy cursante del doctorado en Ciencias de la Educación en la UPEL. El trabajo que presento hoy para la unidad curricular Competencias Investigativas se titula Los planos de conocimiento como fundamento de la investigación en ciencias de la educación. En esta sustentación voy a exponer cómo se articulan los planos epistemológico, ontológico, axiológico, teleológico y metodológico en mi investigación doctoral. La transformación digital ha irrumpido en todos los ámbitos de la vida social y la educación no es la excepción. En este contexto, la inteligencia artificial emerge como un recurso con potencial para redefinir las dinámicas del aula. Sin embargo, en instituciones como el Colegio Unides Cortés Picón, en Girón, Santander, las prácticas docentes siguen ancladas en modelos transmisivos tradicionales. La IA no es solo una herramienta técnica, es un agente que reconfigura las dinámicas pedagógicas y el rol del docente como mediador del aprendizaje. Por ello, propongo diseñar una caja de herramientas construida con los docentes, no impuesta, desde un enfoque sociocrítico y transcomplejo, utilizando la investigación, acción participativa, como metodología. Esto con la finalidad de generar elementos teóricos sobre el rol docente en la incorporación pedagógica de la IA. El objeto de estudio de mi investigación era inteligencia artificial como recurso pedagógico emergente, enfocada en su potencial para transformar las prácticas docentes tradicionales en el Colegio Unides Cortés Picón. Desde Cabero, Almenara y Llorente Cejudo, entiendo la IA como un conjunto de aplicaciones basadas en algoritmos que asisten las decisiones pedagógicas y personalizan el aprendizaje. Pero su naturaleza no es solo técnica, es también simbólica, pues esto redefine las relaciones del poder y la mediación en el aula como señalan Latour y Giddens. Su deber ser es fortalecer el rol del docente como mediador y diseñador de experiencias significativas, según Salinas y Cobo, siempre dentro de marcos éticos que garanticen equidad, protección de datos, transparencia algorítmica, como plantean Holmes,
Bialik y Fadel. Bueno, en el plano epistemológico, para preguntar cómo se construye el conocimiento desde la investigación, me apoyo en tres autores fundamentales. Con Habermas, asumo que los docentes reflexionan críticamente sobre cómo la IA transforma sus condiciones de enseñanza generando conocimiento emancipador desde su práctica. Con Martínez Migueles, el conocimiento se construye en el diálogo entre la investigadora y los docentes participantes. Esto a través de la interpretación y reflexión compartida. Y con Schoon reconozco que los docentes generan saberes pedagógicos situados al interactuar con herramientas de IA, pasando de un conocimiento técnico instrumental a uno reflexivo contextualizado. En el plano ontológico, la pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza de la realidad que se investiga? Y desde Latour, la IA no es un instrumento externo. Al integrarse al aula, altera las formas de enseñar, evaluar, aprender, reconfigurando las relaciones pedagógicas. Giddens me recuerda que la IA es una construcción social e histórica cuya integración debe pensarse desde la praxis y la subjetividad de cada docente, no como imposición técnica. Y desde la transcomplejidad de Villegas y González, el ser docente no se agota en transmitir, se constituye como mediador crítico que construye sentido con la IA, los estudiantes y el mismo contexto de Girón. En el plano axiológico, ¿qué valores guían al investigador, objeto e informantes? Bueno, hay 4 valores fundamentales que orientan mi trabajo. Primero, la honestidad académica con protocolos de ética, autoría y verificación de fuentes en el uso de IA, así como plantean Holmes, Bialik y Fadel. Segundo, la equidad, que todos los docentes accedan a formación en IA. Esto, pues, reduciendo la brecha digital, según UNESCO. Tercero, la autonomía docente. La IA se co-construye con los docentes, respetando su saber acumulado, como proponen Salinas y Cobo. Y cuarto, la responsabilidad social. Mejorar las prácticas educativas institucionales con sentido humanista. En el campo o plano teleológico, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es generar elementos teóricos sobre el rol docente frente a la IA en el Colegio Nieves Cortés Picón. Busco superar el modelo transmisivo mediante la apropiación crítica de la IA, como plantea Freire. La caja de herramientas es un producto emancipador construido con los docentes según Carr y siguiendo a Stenhouse. Busco potenciar la reflexión docente para generar cambio institucional. En el plano metodológico, mi investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, con enfoque sociocrítico, perspectiva transcompleja y la investigación-acción participativa como método. Los informantes son docentes de secundaria del Colegio Nieves Cortés Picón de Santander. Desde la IAP de Falsborda, los docentes son coinvestigadores, participan en el diagnóstico de sus prácticas, actúan y reflexionan colectivamente. El proceso sigue ciclos reflexivos de planear, actuar, observar y ajustar, como proponen Kemmins y McTaggart. Desde la caja de herramientas se adapta y valida en el propio contexto institucional. Las técnicas incluyen observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales con triangulación para garantizar el rigor según Lincoln y Cuba. Y desde la transcomplejidad de Villegas y González, integro los niveles individual del docente, institucional del colegio, social de Girón y tecnológico de la IA. Esto para lograr una comprensión holística del fenómeno. Bueno, para cerrar, mi investigación busca generar aportes tanto teóricos como prácticos para la integración crítica de la IA en la práctica docente de nuestra institución. La caja de herramientas no es un producto acabado ni impuesto. Se diseña como instrumento emancipador, construido desde las necesidades y saberes contextuales de los propios docentes.
La IAP permite que sean ellos los protagonistas de su transformación, generando reflexión colectiva y cambio desde la praxis. Los aportes trascienden lo individual. Buscan mejorar las prácticas educativas, institucionales, con sentido humanista y ético. Espero contribuir a superar el modelo transmisivo mediante la apropiación crítica y reflexiva de la inteligencia artificial por parte de los docentes. Agradezco su atención y quedo atenta a sus observaciones, preguntas y recomendaciones. Muchas gracias. Soy Jeremías González Belalcázar, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en San Cristóbal, Venezuela. En este video presento el enfoque pentadimensional desarrollado por el Dr. Freddy Enrique González, aplicado a la intención investigativa, aproximación teórica a la educación matemática realista en grado sexto. En el plano teleológico, el propósito integrador es generar una aproximación teórica a la educación matemática realista en las operaciones con números racionales para grado sexto en el INEM Jorge Isaacs de Cali, Colombia. En el plano ontológico, para que el docente aplique el enfoque de la educación matemática realista, debe enseñar en conexión con la realidad de los estudiantes, tomando elementos del constructivismo social y el aprendizaje reflexivo. Los estudiantes motivados por el docente, según Vega, trabajan en grupos pequeños en los cuales discuten y resuelven problemas contextualizados a la vez que desarrollan sus propias herramientas informales para resolver las problemáticas planteadas. En el plano axiológico, el investigador reconoce el valor formativo de la matemática como un campo que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la argumentación, la resolución de problemas y la toma de decisiones. La presente investigación valora la enseñanza de la matemática como un proceso formativo integral más allá de la obtención de resultados numéricos o la repetición mecánica de algoritmos. Considera que los docentes informantes poseen un conocimiento profesional valioso derivado de su práctica. En consecuencia, se privilegia un enfoque axiológico que promueve el respeto por su voz, su experiencia y sus interpretaciones. Se asume con los docentes informantes los compromisos, confidencialidad y anonimato, porque protege la identidad de los participantes evitando cualquier riesgo de exposición personal o institucional. Consentimiento informado, porque informa a los docentes participantes de manera clara sobre el propósito del estudio, los procedimientos, el uso de datos y los posibles resultados. Su participación será voluntaria y se respetará su derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias. Respeto y no instrumentalización del docente, es decir, el docente no será tratado como objeto de análisis, sino como colaborador académico, evitando juicios que estigmaticen su práctica o su institución. Honestidad académica y rigor investigativo, porque asume el compromiso de mantener transparencia metodológica, integridad en el análisis y coherencia entre los datos recolectados y las conclusiones presentadas, evitando manipular la información o la interpretación sesgada de resultados. Epistemológicamente, la relación entre el investigador y el objeto de conocimiento se concibe desde una perspectiva interpretativa. El objeto de estudio no es la educación matemática realista como teoría abstracta, sino su aplicación situada en el aula de grado sexto. Los profesores informantes no son meras fuentes de datos, sino sujetos epistémicos que producen significados sobre su práctica. El investigador adopta una postura reflexiva y dialógica, reconociendo que la comprensión del fenómeno surge de la interacción intersubjetiva con los docentes informantes y que el conocimiento generado se construye entre investigador e informantes. La presente investigación se inscribirá en el paradigma interpretativo, el cual ayuda a lograr una comprensión profunda de los fenómenos educativos en su contexto natural y asimismo la construcción intersubjetiva del conocimiento por medio de interacciones interpretativas entre el investigador y los participantes, permitiendo así al investigador comprender las experiencias de los docentes en su interacción con los estudiantes de grado sexto en contextos reales de enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva de la educación matemática realista. El enfoque de la investigación es cualitativo de investigación de campo, puesto que se observarán y analizarán las prácticas didácticas asociadas a la educación matemática realista en su contexto natural, es decir, las aulas de grado sexto de instituciones educativas de Santiago de Cali, Colombia. El tipo de investigación adoptado es el fenomenológico, dado que se busca comprender las experiencias vividas por los docentes en relación con la enseñanza de las matemáticas,
desde un enfoque realista. Los informantes serán 5 docentes de matemáticas de grado sexto que hayan enseñado durante 5 años o más en instituciones educativas de Santiago de Cali. Para analizar los datos se utilizará la técnica analítica método de comparación constante. En conclusión, el enfoque pentadimensional de la investigación en la educación no solo ayuda a estructurar teóricamente el proyecto de investigación, sino que garantiza coherencia interna entre fundamentos, valores, métodos y práctica pedagógica, consolidándose como una perspectiva integradora que potencia la comprensión y transformación de la enseñanza de las matemáticas desde la educación matemática realista.